¿Qué onda, tigres? Hoy vamos a aprender un poquito de la terminología mexicana. Y como dice el título, gabacho, la historia mexicana de esa palabra. Yo la primera vez que la escuché fue cuando el grupo Frontera fue funado porque su familia había apoyado a Donald Trump. Y bueno, despectivamente lo del grupo Frontera le decían gabachos, que por lo que yo tengo entendido es como un estadounidense que es hijo de mexicanos, que como que no quiere aceptar que es hijo de mexicanos, como que se hace el inglés, ¿entendés? Como que no está orgulloso de su herencia y bueno, es como que lo insultan por eso. Es como algo así, algo es lo que entendí, pero bueno, vamos a ver lo que dice este mexicano que va a tener mejor, ¿cómo se dice? Una gabacho. Terminología más aceptada. Peor, porque gabacho está utilizado día de hoy aquí en Estados Unidos y en algunas partes por la raza mexicano-americano cuando de plano quieren insultar a los güeros, a los angloamericanos, utilizan la palabra gabacho. Gabacho vino de aproximadamente 1860, más o menos por ahí, en aquel tiempo de la invasión francesa. Tú sabes que México, desgraciadamente, ha sufrido tantas invasiones de fuerzas extranjeras, de los españoles, de los franceses, de los americanos. Qué lástima, ¿no? Pero bueno, esta fue la historia. Entonces, en aquel tiempo, era tiempo de Benito Juárez, un gran presidente de México, muy famoso. Su nombre adora tantas calles, tantas plazuelas, tantos zócalos, tantos parques y carreteras en toda la República Mexicana. Tantos pueblos también usan el nombre Juárez. Gran presidente, pero desgraciadamente cuando Benito Juárez entró a la presidencia de México estaba en un gran deuda a Francia, a los Estados Unidos y creo que es España, Inglaterra, no sé, creo, uno de esos países. Debía mucho dinero, más que nada dinero que debía desde el tiempo de la guerra de independencia y no pudo pagarlo. México jodido de más en aquel tiempo. Ahora no, ahora México tiene billete, ¿no? Pero en aquel tiempo, jodido. No pudo pagar la deuda. No fue la culpa de Benito Juárez, fue culpa de la gente antes de él. Entonces, vinieron los navales, creo que de Inglaterra, España y Francia, para ocupar México. Pero ya en la última, Inglaterra y España decidieron que no, que retiraban sus tropas. Que no, pero Francia no, nosotros vamos a ocupar México. Como México nos debe dinero, vamos a agarrar todo México. Y mandó uno que se llamaba Maximiliano como el dictador desgraciado de México. Qué loco, amigo, ¿verdad? Eso es una locura, amigo, que haya pasado en un país acá, que haya ido a Francia y decir, no, me quedo con todo. Es loco. Igual ahora lo que pasa es que te embargan bienes, que generalmente son bienes del Estado, ¿no? Como puede ser un avión o un barco. Pero quedarse con todo el país es una locura. Era un europeo, creo, Bélgico, belga, de ahí. Ajá. Y vino a ocupar a México en nombre de la France, de Francia. Con todas tropas francesas. Sabemos de la famoso 5 de mayo, la batalla de Puebla, que inicialmente México ganó la batalla, pero al final de cuentas, en unas semanas más, los franceses chingó a los mexicanos como quiera, porque México no pudo defenderse contra esas fuerzas europeas mucho más potentes. Entonces, Francia estaba en México, discúlpeme mucho, no me acuerdo qué tanto tiempo, pero varios años, yo creo que unos 10 años, 5, 10 años por ahí, estaba un tiempo, varios años, que ocupaba el territorio mexicano los invasores franceses. Entonces, durante ese tiempo, los mexicanos, los indígenas mexicanos, más que nada cuando vieron los soldados franceses pasando en sus caballos, la gente muy blanca, ¿sabe? El francés es muy blanco. Yo tengo poco francés, sangre francés creo, y no sé, no ve que. Entonces, cuando pasaban los blancos, los franceses, los mexicanos dijeron, gabacho, váyase gabacho,
Disculpe, no sé de por qué usaban esa palabra gabacho. Voy a estudiarlo cuando ya sé más, te voy a avisar, pero yo sé que empezaron ahí en ese tiempo, en 1860. ¿De dónde sale la palabra gabacho? Proviene del occitano gabach, que originalmente se utilizaba para referirse a los habitantes de las montañas en las zonas de los Pirineos, especialmente los gascones, que eran los habitantes de la región francesa al norte de los Pirineos centrales y occidentes. Según la Real Academia Española, el término se define como la persona natural que de algún pueblo de falda de los Pirineos. La connotación despectiva se originó porque, según algunas fuentes montañeses franceses de la época, tenían una mala dicción al hablar, lo que llevó a que gabach significara el que habla mal, del occitano. Esa percepción se trasladó al español, donde gabacho parece denigrar a los inmigrantes franceses de las zonas preincaicas. O sea que gabach es como mal hablado. Mal hablado. Y en México empezó esa palabra gabacho. También una palabra de insulto. Yo creo que quisiera decir algo de gente blanco, gente de piel blanco. Dijeron gabacho, malo. Ajá. Bueno, es otra palabra de insulto, es otra palabra racista. No debemos que ser racistas contra los franceses, los ingleses, los anglosajones, los americanos o cualquier otra gente simplemente por el color de su piel. Ellos no tienen la culpa que tienen la piel blanca, ¿qué culpa tienen? Más que nada, como dije, los niñas inocentes, no tienen la culpa ellos. Yo sé que tal vez sus ancestros eran gente horriblemente malo y racista, matones. Yo sé que hasta el día de hoy hay gente, tal vez en Francia y seguramente en Estados Unidos, que son malditos, ¿no? Pero no todos. Entonces, cuando ve una persona de piel blanco, que no lo conoce, que no sabe quién es, un turista, un desconocido, ¿por qué le va a decir gabacho? ¿Por qué le va a insultar? Cuando no sabe si esa gente es bueno o malo. Como dije antes, con la palabra gringo, utiliza palabras más correctas. Y no diga estadounidense si no sabe. Pero claro, digo, no tiene que ver con el racismo, me parece. Es como que tiene algo que ver con otra cosa. Pero sí se puede ver como algo tipo de discriminación. Pero si ves como la palabra gabacho significa como una persona mal hablada. Y tiene sentido que al principio se lo decían a los franceses, porque obviamente que los franceses no iban a hablar bien español. Y segundo, que se lo digas a un gringo que no habla bien español, por eso gabacho. Pero igual no es esa como la traducción, ¿no? No tiene traducción, pero tiene sentido usarla, aunque bueno, sí es verdad que es un insulto, ¿no? Es de Estados Unidos. Mucha gente en México piensa automáticamente que una persona blanca que no parece que es de ahí, que son de los Estados Unidos. Y en muchos casos son equivocados. En México hay mucho turismo de Canadá. Hubo antes de la guerra en México. Muchos turistas de Canadá, de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de España. Allí en la Costa Chica, eso es muy común. Allí en la Costa Chica, como la mayoría de gente son morenos, muchos confunden los mismos mexicanos, o sea, los mexicanos del Estado de México, los mexicanos del DF, los mera mexicanos de allá, que son blancos, hay unos que tienen ojos verdes, hasta ojos azul tienen, les dicen gabacho, les dicen gringo, pues que insultan, con ellos son más mexicanos que los de la Costa Chica, más mexicanos que los de la Costa Chica, son los mera mexicanos, descendentes de raza azteca, mexica, los que están mestizos, y son blancos, y no son. Entonces mejor que no presumen que una persona con piel blanco es gringo, es gabacho, o utiliza esas palabras feas. Dile señor, señora, amigo, amiga. Si quieres decirle, oiga amigo, ven. No diga, oiga gabacho, ven. No, pero a mí me han dicho, allí en Coajimalpa, y no gente común, gente políticos, gente que supuestamente, hasta maestros, que supuestamente tienen educación, supuestamente. No, pero lo que pasa es que la cultura es que no es un insulto, es gabacho, o sea, es una palabra que, como no tiene definición propia, por así decirlo, se usa tanto como insulto,
para decir al hijo de mexicano que no acepta que es hijo de mexicano, gabacho. Pero también se la pueden decir a un güero, decir, gabacho, como no es despectivo necesariamente. Depende como en el tono en que la uses, claramente. Y no dicen, yo sé bien que no me dicen para insultarme. Es Claro. por su ignorancia. Por su ignorancia, para no tener estudios suficientes, adecuados para entender estas palabras. Y por los que están aquí en Estados Unidos, sabemos bien que aquí en Estados Unidos, donde hay algo mejor la educación, que hay bastante raza aquí, mucha raza, de todos los colores, desde negro, 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 hasta blanco, 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 y todos los colores entre los dos, de todo país del mundo, hay aquí en Estados Unidos. Entonces debemos que ser respetuosos a todos los países, a toda la gente de todos los países, y no presumir que si son morenos, son mexicanos, no, tal vez son puertorriqueños, tal vez son ecuatorianos, peruanos, cubanos, de la India, de Indonesia, de muchos otros países. O presumir que si son blancos, pues son gabachos, son americanos, que son de Francia, que no sabemos de dónde son. Muchos son de Australia, son blancos los de Australia, son de Rusia, son blancos los de Rusia. Entonces, vamos a dejar de utilizar esas palabras gringo y gabacho y utilizar palabras más correctas para que los mexicanos enseñamos a... No creo que gabacho sea una palabra incorrecta a decir. Creo que es algo que ya forma parte de la cultura de México. Y tienen todo el derecho de decirlo. O sea, sufrieron una invasión por parte de los franceses. Y los franceses lo usaban como un insulto entre ellos. Y ahí los mexicanos lo empezaron a usar. Es que esto es así. Vos imaginate que vienen y te invaden tu casa. Y los chorros, los invasores, entre ellos se insultan con una palabra en específico. Loro, por ejemplo, qué sé yo. Entonces vos después, para insultarlos a los chorros, porque no hablan tu idioma, hablan otro idioma, a los invasores, le decís loro, para que se enojen. ¿Entendés? Bueno, eso de gabacho era un insulto que usaban los franceses, que significa mal hablado, o asqueroso, o ruin, no sé, tiene varios significados. Y los mexicanos lo usaban para que se enojen los franceses. Pero claro, como el insulto lo hacían para personas que no eran mexicanas, después no sé cómo agarró, se transformó esa palabra a personas que eran mexicanos pero vivían en Estados Unidos, y eran, o sea, hijos de mexicanos, le decían gabachos porque como que los tipos, primero que no hablaban bien el español, básicamente donde te criás hablas ese idioma. Los que eran hijos de mexicanos, sus padres sí hablan español, pero ellos hablaban inglés, pero algo de español, como pasa muchas veces, que hay muchos hijos de mexicanos que no hablan muy bien español, o algunos que ni hablan español. De ahí sale el término gabacho también. No sé, no me parece que sea un insulto, la verdad. O sea, dependiendo de cómo lo uses, dependiendo de cómo se emplee. Pero no sé, ¿vos qué pensás? Te estoy leyendo en los comentarios. ¿Está mal decir gabacho? ¿Está bien? Decime lo que pensás. Y si este video te gustó, te dejo uno para acá y otro para acá. Chao.